Dios bendiga las almas. Dios esté con cada uno de ustedes en esta tarde preciosa. Le damos gracias a Dios. Una vez más estamos acá. Un saludo desde el hogar de mi hija. Estamos aquí trayendo palabra del Señor para cada uno, compartiendo con cada uno de ustedes, esperando que en el Señor usted esté bien. Gloria a Dios. Estamos siguiendo la indicación de la palabra, donde Dios nos aconseja escudriñar las escrituras, porque en ella os parece que se encuentra la vida eterna. Y estamos aquí para alimentar nuestra alma espiritual, esperando en Dios que cada uno de ustedes esté en las manos del Señor, que reciba de Dios esta bendición a través de la palabra. Gracias por sintonizarse con nosotros. Les damos gracias a Dios en esta hora, porque Él nos permite una ocasión más para traer esta palabra. Así es que vamos a meditar en ella, pero antes vamos a pedirle a Dios que sea Él el que prepare el ambiente, prepare la mente, el corazón nuestro para recibir de esta palabra en esta tarde. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús. Una vez más, Señor, te doy las gracias por tu amor, tu misericordia, porque tú me permites, Señor. En tus manos, Señor, estamos traer esta palabra, Señor amado. Que es una palabra, Señor, que la verdad, creemos en ella, confiamos en ella, Señor. Ayúdanos para meditar, Dios mío, para poder usarla, Señor, en nuestra vida espiritual. Te damos gracias porque tú, Señor, te acuerdas de nosotros, nos cuidas y nos guardas. Oh, mi Dios, gracias, porque no solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que proviene de tu boca. Gracias, Padre Santo, te doy. Quédate, Señor, con nosotros todos los días hasta el fin, como su Señor, tú lo has dicho en tu palabra. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta tarde quiero ir al pasaje bíblico que se encuentra en el Evangelio según San Juan, el capítulo 5. Y entonces queremos leer un versículo interesante, importante para nosotros, y vamos a meditar de este capítulo el mensaje que allí se encuentra. Dice la palabra del Señor en el capítulo 5, versículo 14, de la siguiente forma. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanada, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Bendita la palabra del Señor. Gracias, mi Dios. Muy bien, en esta oportunidad estamos en este evangelio hablando del ministerio de Jesús. Y aquí nosotros encontramos que Jesús subió a Jerusalén. Y en Jerusalén se nos presenta el cuadro que estaba allí cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos según la escritura. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel, dice la palabra, descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo.
Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y allí el versículo que hemos leído dice que después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira que has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Poderoso nuestro Dios, qué bueno. Vemos aquí en la Escritura este pasaje tan precioso en que nos habla de la necesidad del humano en cuanto a la enfermedad. Habían cosas que estaban sucediendo en la ciudad de Jerusalén, especialmente el lugar apartado donde allí yacían muchos enfermos. Y algunos de ellos era conocida la enfermedad, pero no había cura para ellas. Dice allí la palabra que estaban entre los enfermos los que eran ciegos, los que eran cojos y los paralíticos, entre algunos. Y lo más especial de todo esto es que aquel lugar fue tan importante para los enfermos porque, según la palabra, Dios enviaba a un ángel de tiempo en tiempo al estanque para agitar el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Poderosa palabra. Aquí se nos habla de realmente los milagros que estaban ocurriendo en aquel estanque. Según la palabra de Dios, aquí encontramos a los enfermos con su necesidad, pero también encontramos a el ángel. Dice aquí, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo. Entonces, el asunto es que aquel lugar, se dice la palabra, era agitado de en cuando, de tiempo en tiempo, y para mover el agua y así recibir el milagro de la sanidad. Aquel hombre que aquí se habla en la Escritura, dice, tenía 38 años de estar enfermo. Un tiempo bastante largo, esperando tal vez una sanidad. Pero cuando vemos la conversación de Jesús, Jesús al llegar a aquel lugar lo encuentra y dice, la posición de aquel hombre era que estaba acostado y tenía tanto tiempo que probablemente ya las esperanzas como al principio no eran las mismas. Su deseo seguía siendo el mismo, mas sin embargo sus posibilidades eran muy pocas, puesto que le dijo al Señor Jesús en esa oportunidad, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua.
Y dice, ¿verdad?, que mientras él buscaba estar en el estanque, otro descendía antes que él. Y esa era, ¿verdad?, su queja delante de Jesús. Las posibilidades, como dije, eran mínimas. Muchas cosas, ¿verdad?, suceden en la vida del hombre ante la imposibilidad de recibir un milagro. El tiempo transcurre y las cosas suceden de tal forma que ya nuestra posición primera no es la misma, como aquí vemos en aquel hombre que había esperado tanto tiempo y hablaba más de su imposibilidad que de sus posibilidades. Pero el Señor viene y entonces cuando Él se acerca le da una orden. Jesús le dijo, levántate. La primera palabra que salen de los labios del Señor Jesús. Aquí hablamos de la sanidad física, pero hay también enfermedades que son espirituales. Aquí, ¿verdad?, se habla de una acción. Cuando Jesús le habla y le da esta orden, le dijo que tomara el lecho, o sea, el instrumento que usaba para acostarse, probablemente para descansar, y le dijo que anduviera, que andara. Había, ¿verdad?, una acción de parte de aquel hombre que será demandada por el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús le da esta orden, dice, el hombre inmediatamente actuó. La Biblia nos habla de aquellas cosas que son imposibles para el hombre hacer, pero que son muy posibles para Dios. Para esto se necesita la fe. La fe es algo que Dios ha puesto en el hombre, pero Dios no quiere que esa fe esté inactiva, que no esté, ¿verdad?, sin ningún mover, sino que sea una fe que pueda ponerse en acción. Y Jesús aquí pronuncia estas palabras, en las cuales, ¿verdad?, que encontramos acá. Era necesario que aquel hombre, su fe comenzase a hacer algo. Aquí Jesús le habla de ese mover del creyente. Cuando Dios habla, Él espera que su palabra tenga un efecto en la vida del hombre. Aquella situación del hombre era tal que únicamente vemos al principio una queja de parte de él por lo que allí estaba sucediendo en su vida. Mas cuando Dios viene a través de Jesús, ahora no había necesidad de un ángel. Jesús mismo le dice que haga uso de su fe. Cuando le habla, era necesario que él le creyera a Jesús, como si fuese el mismo Dios. La fe, dice, viene por el oír de la palabra de Dios. Y la palabra viva estaba delante de aquel hombre. Aquel verbo encarnado estaba hablando a la vida del hombre de tal forma que este hombre era necesario pusiera a trabajar esa fe, la pusiera en acción. La fe es importante. Hay fe salvadora y hay fe sanadora. Si nosotros pedimos a Dios por algo, tenemos que hacer uso de la oración y debemos hacerlo creyendo de que Dios lo hará. Aquel hombre recibe la palabra levántate. Tuvo que haber creído para recibir el milagro y entonces levantarse a la orden de la palabra del Señor y hacer lo siguiente, tomar su lecho o su cama y andar. Aquí entonces vemos que aquel hombre, viendo esta gran oportunidad, no tenía que esperar más. Había esperado ya mucho tiempo. En el movimiento del agua del estanque siempre había alguien que aprovechaba la oportunidad para entrar en el agua y recibir su milagro. Ahora era la oportunidad.
más grande porque Dios mismo había permitido que él tuviese este tiempo con el Señor y pudiera hacer aquellas cosas que le impedían. Entonces lo que era imposible para aquel hombre era posible para Dios, pero tenía que hacer uso de su fe y confiar que lo que el Señor Jesús le estaba ofreciendo era realmente lo que iba a recibir. El versículo 9 de ese Evangelio según San Juan del capítulo 5 nos habla que al instante aquel hombre fue sanado. Y dice, acción, ¿verdad? Que dice, tomando su lecho, anduvo. Dice, pero había algo que muchos hombres no veían. Estaba ocurriendo ese gran milagro en la vida de aquel hombre, el que mucho tiempo había estado postrado y que tenía muchas personas a su alrededor. Debieran de haber celebrado ese momento. Deberían de sentir gozo por lo que allí sucedía. Pero dice que aquel día sea un día sábado, que para los judíos era un día en el cual no se hacía ninguna clase de trabajo. Según la ley, para ellos era un mandato que ellos querían cumplir. Dice, viendo que aquel hombre recogió su lecho, le dijeron, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Algunas veces aquellas cosas que aquí se acostumbraban a llevar le querían quitar importancia a lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Aquellos judíos, viendo que él había sido sanado y que había tomado su lecho, acusan ahora a este hombre que ha recibido el milagro de haber quebrantado una ley y reclaman de él que lo que está haciendo no es lícito, no es parte de la ley que ellos practicaban. Parece que lo más importante no habían escuchado las palabras de Jesús, que Jesús había dicho, toma tu lecho y anda. Pero el que recibió el milagro escuchó claramente, porque según la palabra nos dice, él les respondió a los judíos, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces, la orden del Señor Jesús para este hombre, este milagro fuera completo, era necesario que obedeciera a su voz, que obedeciera a todas las cosas que allí Jesús demandó de él. Acuérdese, no solamente le dijo levántate, sino le dijo también toma tu lecho y anda. Y aquel hombre hizo exactamente como el Señor Jesús le había demandado. Y entonces la gente que estaba allí, los judíos, dice, le preguntaron a él, ¿quién te ha dicho esto? ¿Quién ha sido el que te sanó? Dice, Jesús ya se había apartado de aquel lugar y de aquella gente. Y vemos entonces que no todo el mundo estaba celebrando la sanidad de aquel hombre. Los hombres que tenían alguna enfermedad o tenían esta clase de incapacidades no les era permitido ir al templo. Seguramente aquel hombre estaba tan agradecido de Dios por aquel milagro que deseaba entrar al templo. Pues bien, la palabra nos dice a nosotros que mientras Dios veía todas estas cosas, le fue permitido entrar al templo porque ya él no tenía ningún padecimiento. Ahora él podía acercarse y podía estar allí con todos los demás adorando a Dios y haciendo todas las cosas que todos los
fieles estaban haciendo en el templo. Hubo un instante en el cual la palabra nos dice a nosotros que Jesús le halló allí en el templo. En el versículo 14 dice de la siguiente forma, el versículo que nosotros hemos leído al principio. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, las acciones de allí en adelante tenían que ser vistas a propósito para que no se fuese el milagro que Dios había hecho en él. Ahora el Señor Jesús, viéndolo, conoce que puede haber un peligro en la vida de aquel que ha recibido el milagro. Ese peligro está en que debería de velar por su vida espiritual, que no pecara, no fallara a Dios, sino que siguiera sus mandamientos conforme a lo que allí se demandaba. En otras palabras, que allí el Señor Jesús le está diciendo que hay algo en su vida que debe de estar siempre cuidándose. Dice aquí el Señor Jesús: mira, has sido sanado, no peques más. Aquí el Señor Jesús le está diciendo, ¿verdad?, que puede que las cosas que Él ha visto y ha experimentado pueden perderse si Él no tiene el cuidado que debe de tener. El hombre se fue según la explicación de la palabra, pero fue en busca de los judíos, porque los judíos no estaban contentos con aquel que había recibido el milagro, porque había hecho obra en el día sábado. Y aunque les había explicado que él que le había sanado se había ido, ahora al ver a Jesús, Él va y los busca para que ellos no le sigan acusando. Jesús era el que le había sanado y por lo tanto Él le dio aviso a los judíos. Entonces, dice, los judíos ya no perseguían a aquel hombre, sino perseguían a Jesús. Perseguían a Jesús porque, dice, Él hacía cosas en el día sábado, en el día de reposo. Esto era para ellos, ¿verdad?, un infringimiento de la ley que ellos tenían en su cultura, que ellos llevaban como muy importante, y dejaron a un lado que no se tratara de la obra de Jesús, sino que se tratara del trabajo de ellos. Era como decir, eran los policías de todas las reglas que allí tenían sobre los asuntos espirituales, como era el quebrantamiento de las leyes. La vida de aquel hombre no les era de tanta importancia como fue la ley que ellos aplicaban. Era importante que nadie se saliera con las suyas para ellos, y por esa razón se procuraban matar a Jesús. Y cuando nosotros encontramos esta palabra que nos dice, por esta causa los judíos perseguían a Jesús, hacía las cosas en el día de reposo, dice, la respuesta de Jesús era siempre la misma: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos procuraban matarle aún más, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Para ellos era una blasfemia, un insulto que alguien dijese que era hijo de Dios. Mas, sin embargo, dice la palabra que aunque no creyeran en Él, Jesús demandaba que creyeran el milagro. No había ninguno que pudiera hacer los milagros que el Señor Jesús hizo, porque Él vino a cumplir todas las cosas.
Él vino a ayudar al hombre, a buscar al hombre, a restaurar al hombre. En el templo, dice, hubo la oportunidad que se le dio para abrir las escrituras y habló, ¿verdad?, en el libro de Isaías, en el cual él leyó en esa oportunidad: el Espíritu de Dios está sobre mí, ¿verdad? Y he sido enviado para sanar a los enfermos, para levantar a los quebrantados. Y luego de haber leído del libro estas palabras, dice, se sentó. Aleluya. Y entonces allí hubo testimonio cuando él dijo estas palabras: se ha cumplido el día de hoy. Porque para eso había sido enviado, para sanar y salvar al hombre. Y lo más importante es para nosotros el día de hoy que estas cosas que allá sucedieron son para nosotros de gran importancia, porque la fe, obrando en la palabra que Dios nos da, puede hacer un milagro en la vida del hombre. Dice Dios que Él no ha dejado de trabajar, ni tampoco Jesús. Él sigue trabajando por nosotros. Vimos el pasaje que allí Jesús habla, dice, hasta ahora trabaja. Y dice, ¿verdad? Mi Padre trabaja y yo también trabajo. Algunos pensarán que cuando se dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios el Padre, Él no trabaja. Él dice, ¿verdad?, intercede por nosotros, es nuestro abogado. Intercede por todos nosotros los creyentes, los cristianos, y Él nos defiende ante las acusaciones del enemigo, porque Él dio su vida por nosotros y entregó toda su vida, venció a la muerte con poder, se levantó y dice, y ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios el Padre. La palabra aquí sentado es ciertamente el lugar, su posición, su exaltación, su levantamiento, y la disposición aún está allí de la palabra que dice que Él sigue trabajando por nosotros. La fe es un don de Dios. La fe es la que nos ayuda, pero tiene que ser una fe vivificante. Que tengamos de Dios esa fe y esa confianza en que todo aquello que Dios ha enviado y demanda de nosotros sea creíble por nosotros, y que hagamos conforme a lo que Él nos llama a hacer. Aquel hombre inicialmente recibió estas palabras como una orden, recibió la sanidad, pero también Jesús le dijo que tenía que estar siempre en alerta, cuidando de no pecar. Y aquí, ¿verdad?, nos deja esa enseñanza, que el pecado nos separa de Dios. No podemos decir que ya el que es salvo es siempre salvo. Tenemos ahora de Dios el ejemplo de esta escritura para dejarnos saber que si nosotros hemos cometido algo, tenemos que venir a Dios y pedir perdón. Muchas veces en nuestra vida algunos errores se cometen, no somos perfectos, pero necesitamos un reconocimiento de lo que somos en nuestra imperfección. El apóstol Juan nos habla de esta forma diciendo: hijitos míos, si alguno de vosotros ha pecado, aleluya, tenemos a Jesucristo, el abogado. Pero no nos da eso una licencia para venir y pedir perdón y seguir en el pecado, sino que Jesús lo que quiere es que se abandone el error, que se abandone el pecado y caminemos en su justicia, en su guianza, en su enseñanza, en su palabra. Y que si hay algo que realmente debemos de quitar de nuestra vida, tenemos que venir a Él
Si nosotros no podemos hacerlo, Él nos va a enseñar a cómo nosotros podemos quitarlo de nuestra vida. La enseñanza de la palabra es tan especial que debemos de aplicarla primero a nosotros y enseñarla a otros y dar el ejemplo. Tenemos que dar ejemplo de esa nueva vida que tenemos en Cristo Jesús desde el momento que ha hecho el milagro, porque Jesús ha hecho el milagro, nos ha dado vida y vida en abundancia. He aquí, dice la Escritura, todas son hechas nuevas. Aleluya, nuestra mente, nuestro corazón puede cambiar. Debimos de recibir la restauración, ser restaurados, y recibimos de Dios la instrucción a través de la palabra y la dirección de su Espíritu. Así es que vamos a seguir adelante confiando en el Señor, pero no olvidemos todas las cosas que Cristo ha hecho por nosotros y que Él sigue trabajando. No nos olvidemos que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, y que nadie puede venir al Padre, como dice Él en la Escritura, si no es por Jesucristo. Jesucristo es el único camino que nos lleva a la vida eterna. Se escudriñan las Escrituras, es el mandato. Dice allí, ¿verdad? Porque en ella os parece que se encuentra la vida eterna. Tenemos que conocer más de Dios, tenemos que saber, aleluya, que todas estas cosas son consejos útiles para nuestra vida cristiana. Pero no solamente el conocerlo, sino también el hacerlo. En la fe nuestra somos llamados a ser conforme a lo que creemos, a lo que Dios nos dice. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero en el Señor que estas palabras, el propósito mío, lleguen a su corazón, en su mente, a mis amigos y familiares, también a mis hermanos en la fe en Cristo, y esperando en Dios que mientras estamos pasando estos días que para algunos se han puesto muy difíciles, es a través de la fe. Dice el Señor que Él ha vencido al mundo. Confiad, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo y tenemos la victoria en Cristo Jesús. Dejemos pues que Cristo entre en nuestra vida y dirija nuestros pasos todos los días de nuestra vida, y podamos seguir su ejemplo y podamos escudriñar las Escrituras y orarle a Dios y pedirle a Dios en su misericordia prepare la mente y el corazón nuestro para recibirla y dar testimonio de Él, que Él todavía está trabajando para nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús te doy gracias por estos momentos, Señor, que tú nos otorgas de estar en tu presencia, Señor, a través de este tiempo. Señor, te damos gracias por la palabra que ha sido escrita para testimonio fiel de tu grandeza, Señor. Te adoramos y te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre, mi Dios, porque tú has sido siempre nuestro Dios, porque tú vas, Señor, aleluya, como un poderoso gigante delante de nosotros, porque tú, Señor, envías a tu ángel a acampar alrededor nuestro, porque tú nos libras, Señor, del pecado y de la muerte, Señor Jesús. Gracias, gracias te damos. Te daremos, Dios mío, siempre la gloria y la honra. Bendice a mis amigos, a mis hermanos y familiares, donde quiera que estén, Señor. Contesta las peticiones de su corazón. Si están enfermos, Señor, haz tú la obra. Levántalos, Señor, para tu gloria. Nosotros nos encargaremos de darte la gloria y la honra por los siglos de los siglos. El pueblo de Dios, todos decimos amén. Dios me lo bendiga, que tenga un día bendecido, y pronto estaremos con los hermanos de nuestra congregación en Zoom, así es que yo les invito para que también se comuniquen con nosotros y también compartan con nosotros. Hasta la próxima vez. Dios les bendiga. Amén.